Hoy nos metemos con unos textos fascinantes sobre la fe cristiana, ¿no? Particularmente de la Epístola a los Gálatas, capítulo 5. Ajá. Exploran una tensión que es muy, muy humana. Cómo vivir una libertad que sea auténtica, pero sin caer, digamos, en la rigidez de reglas que asfixian, Ajá. o por el otro lado, en un todo vale total. Vamos a ver si desentrañamos un poco esa idea central. Exacto. Es que las fuentes describen justo esos dos peligros. Por un lado, el legalismo, que es esa trampa, ¿no? De creer que cumpliendo normas uno se gana el favor divino. Como una transacción casi. Algo así. Y el opuesto, pues el libertinaje, donde la libertad se confunde con permiso para ignorar cualquier límite moral. Entiendo. Ambos caminos, según estos textos, nos alejan de lo que llaman una verdadera libertad en Cristo. Me llama la atención eso, que se presenten como dos caras de una misma moneda falsa. Entonces, ¿cuál es la alternativa que proponen? ¿Es simplemente buscar un punto medio? Más que un punto medio, yo diría que se propone un camino distinto. El apóstol Pablo, justo en Gálatas 5, habla de una vida guiada por el Espíritu. Guiada por el Espíritu. Sí. Y ojo, no es anarquía, pero tampoco es seguir una lista externa de reglas y ya. Ajá. Se describe más bien como una transformación que viene de adentro y que produce, ciertas cualidades muy específicas. Amor, gozo, paz, paciencia, los famosos frutos del Espíritu. Ah, claro, los frutos del Espíritu, Gálatas 5, 22, 23, sí. Exacto. Son como la evidencia de que algo cambió por dentro, de que esa libertad está operando. Entiendo. Es como cambiar el sistema operativo interno, no solo las aplicaciones que uno usa. Buena analogía, sí. ¿Y cómo se conecta esto con otras ideas centrales que mencionan las fuentes? Pienso en la salvación, por ejemplo. A veces se habla de fundamentos no negociables. Totalmente conectado. De hecho, la idea de la salvación por gracia mediante la fe, que citan de Efesios, Efesios 2, 8, 9. esa misma, es clave aquí. Se opone de raíz al legalismo, porque lo que afirma es que la relación con Dios no depende para nada del esfuerzo humano por cumplir leyes. Claro. Las fuentes enfatizan mucho la suficiencia de Cristo, o sea, que su sacrificio, el de la cruz. Que mencionan Hebreos y el consumado es de Juan. Exacto. Se considere completo, terminado. No harían falta extras humanos para la salvación. Por eso dicen que los creyentes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está la conexión. Según estos textos, mencionan conceptos como nacer de nuevo. Ajá, Juan 3. Y recibir el Espíritu Santo como un sello. ¿Qué significan en este contexto de libertad? Bueno, el nacer de nuevo se presenta como esa regeneración interna, ¿no? El punto de partida de la transformación. Es fundamental. El cambio de sistema operativo que decíamos. Exacto. Y el Espíritu Santo no es solo una idea bonita, Se describe como una presencia real, un sello, una garantía que se recibe al creer. Efesios 1. Sí, y esto es central en lo que llaman el nuevo pacto, que a diferencia del antiguo, más basado en la ley externa, este nuevo pacto se centra en la gracia y en la presencia interna del Espíritu. Que es para todos los que creen, mencionan Hechos. Exacto, para todos. El Espíritu entonces no solo sella, no solo garantiza, sino que capacita. Te da la fuerza para vivir esa libertad responsable. Transforma desde adentro. Capacita. Eso sugiere un proceso, ¿verdad? No es algo instantáneo y ya. Las fuentes hablan de justificación, santificación y glorificación. ¿Podrías desglosar brevemente cómo se relacionan con esta vida transformada? Claro, sí. Son como tres tiempos o dimensiones de esa salvación por gracia. La justificación sería el punto de partida. Ser declarado justo, sin culpa ante Dios, por la fe en Cristo. Te libera del castigo del pecado. Ok, el pasado resuelto, digamos. Exacto. Luego, la santificación es el proceso, el ahora. Es esa capacitación del Espíritu para tener poder sobre el pecado en la vida diaria. Es donde uno crece en esos frutos que mencionamos. El presente, el caminar diario. Eso es. Y la glorificación, pues es la esperanza futura. La eliminación total y definitiva del pecado cuando se esté en la presencia de Dios. Como lo pinta Apocalipsis, ¿no? Un futuro sin llanto ni dolor. Entendido. Pasado, presente y futuro de esta libertad del pecado. Y todo esto parece culminar
según los textos, en la idea de la resurrección. Sin duda alguna. La resurrección de Cristo se presenta como, como la prueba definitiva, la victoria final sobre la muerte. Es la base para la esperanza de la propia resurrección de los creyentes. Y eso le da un sentido, un propósito, incluso frente a las dificultades o la misma muerte. Pablo llega a preguntar, casi desafiante, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Impactante esa frase, sí. 1 Corintios 15. Es lo que permite, según estos textos, vivir ya mismo como instrumentos de justicia. Usar la propia vida, el cuerpo, para el bien. Entonces, resumiendo un poco esta exploración, nos queda una visión de la fe cristiana, según estas fuentes, que no se apoya ni en el esfuerzo propio por cumplir reglas. El legalismo. Exacto. Ni tampoco en una libertad sin ancla, que sería el libertinaje. Correcto. Sino que se centra en la obra completa de Cristo, que se considera suficiente, y en una guía interna, transformadora, que es el Espíritu. Muy bien resumido. Exactamente eso. Y bueno, quizás eso nos deja una pregunta interesante para reflexionar, ¿no? Para quienes nos escuchan. A ver, si se confía realmente en esa suficiencia de Cristo y en la guía prometida del Espíritu, entonces, ¿qué significa en la práctica, en el día a día, ser un instrumento de justicia? ¿Cómo se traduce eso en acciones concretas, en decisiones? Más allá de la simple lista de qué no hacer. Hoy, vamos a explorar unas ideas muy interesantes. Vienen de un libro, Libertad en Cristo para todas las generaciones. Hola, ¿qué tal? Sí, la idea es meternos a fondo en qué significa esa libertad, pero en un sentido más eterno, ¿no? Exacto. Y ver cómo eso, cómo podría resonar hoy, especialmente con la generación Z. Y también tocar un modelo de fe que se propone como más flexible, digamos. Ajá, hablaremos de esperanza, de identidad, de autenticidad, todo desde esa óptica. Dale, arranquemos. El primer punto fuerte es esta dimensión eterna de la libertad en Cristo. El texto habla de vida eterna, ¿no? Como un regalo supremo. Así es, y no es algo etéreo, fíjate. Se apoya fuerte en la resurrección. O sea, se presenta como la garantía de una vida nueva, transformada. Entiendo. Y lo más impactante quizás es la promesa de liberación total, de la corrupción, del sufrimiento. Se menciona un futuro sin lágrimas, sin muerte, sin dolor. ¡Wow! Eso es una visión muy potente, muy distinta a lo que uno escucha por ahí. Claro, va más allá de soluciones temporales. Y también se habla de una comunión perfecta con Dios, ¿verdad? Como un ver cara a cara y de ser parte de su gloria. Exacto. La idea que subyace es que esta esperanza, esta visión del futuro, no es para evadirse del presente. Ajá. Sino que te da fuerza, te sostiene en medio de las dificultades de ahora, le da otra perspectiva al sufrimiento actual, ¿viste? Claro, como que lo redimensiona. Bueno, y acá viene lo interesante. ¿Cómo conectamos esto que suena tan eterno con las búsquedas de la generación Z? Los textos sugieren que hay un puente. Sí, totalmente. El argumento es que esta libertad resuena con cosas que para ellos son clave. Por ejemplo, la búsqueda de identidad, de un propósito. Que es algo muy fuerte en esa generación. Muy fuerte. Y el texto dice, encontrarse como hechura suya, creados para algo. Eso responde a esa búsqueda. Y también conecta con el valor que le dan a la autenticidad. Ser genuino, sin filtros. Eso mismo. Poder ser uno mismo, vivir en la luz, digamos, y también con su pasión por la justicia social. Ese llamado a actuar con rectitud, con misericordia. Entiendo. O sea, ¿la libertad cristiana daría como un marco para vivir esos valores que ya tienen? Exacto. No es imponer algo ajeno, sino mostrar cómo esta fe puede potenciar esas búsquedas. ¿Y qué más? ¿Toca otros temas relevantes para ellos? Sí, claro. Se menciona, por ejemplo, la salud mental, algo tan presente hoy. Se propone la fe como fuente de paz interior frente a la ansiedad, ¿viste? Esa invitación a confiar. Importante eso. Y también temas como la inclusión. Se recuerdan textos que hablan de unidad más allá de las diferencias. Y, por supuesto, la esperanza ante un futuro que a veces se ve complicado, ¿no? Sí, es sin duda. Es como si el mensaje intentara decir, mira, acá hay algo sólido para tus preguntas más profundas.
Bien, entonces tenemos esa promesa eterna y su posible eco en la Gen Z. Y para ir cerrando, los textos proponen un modelo práctico. Le llaman un cristianismo ágil. ¿Qué significa eso? Bueno, ágil en el sentido de flexible, adaptable, que pueda responder a los tiempos sin perder lo esencial. La fórmula que proponen es más o menos así. Unidad en lo fundamental, en el corazón de la fe. Ok, lo no negociable. Exacto. Luego, libertad en lo secundario, en opiniones, en prácticas, donde puede haber diversidad. Hay libertad. Y como el pegamento para todo, el amor. Unidad, libertad y amor. ¿Suena bien? Buscar un equilibrio entonces. Esa es la idea. Un equilibrio entre mantener la tradición, las raíces, y a la vez innovar. Como dice una de las fuentes, sacar del tesoro cosas nuevas y viejas. Me gusta esa imagen. Y fomenta mucho la colaboración, ver a la comunidad como un cuerpo, ¿viste? Donde todos son necesarios. Y valora la flexibilidad, poder adaptarse a distintas circunstancias sin vender los principios clave. Claro, mantenerse relevante sin diluirse. Justamente, es un intento por seguir siendo significativo en un mundo que cambia constantemente. Perfecto. Entonces, para resumir, exploramos esta visión de libertad plena, eterna, vimos cómo se argumenta que puede conectar con la Gen Z en sus búsquedas de identidad, autenticidad, justicia, y terminamos con este modelo de fe ágil, que prioriza unidad en lo esencial, libertad en lo demás y amor siempre. Sí, eso es. Y todo esto nos deja, creo, con una pregunta interesante para darle vueltas. Si tomamos en serio esta tensión que presentan los textos entre lo eterno y la necesidad de adaptarse, ¿cómo pueden las comunidades de fe hoy, en la práctica diaria, navegar ese desafío? Vivimos siguiendo esa idea de unidad en lo esencial, libertad en lo no esencial. ¿Cómo se hace eso en el día a día? Es algo para seguir pensando, hoy vamos ¿no? a meternos de lleno en unos textos muy interesantes que hablan de algo clave en el cristianismo: la libertad. Tenemos extractos de Cristianismo Ágil y el Evangelio de la Libertad. Ambos se basan mucho en la Epístola a los Gálatas. Y bueno, lo que queremos es entender bien qué significa esa libertad cristiana según estos escritos. Porque parece que no es solo cumplir reglas, pero tampoco es hacer cualquier cosa, ¿verdad? A ver, vamos a explorar esto. Los textos empiezan marcando una tensión, una que Pablo ya veía en Gálatas y que, dicen, sigue muy presente hoy. Citan Gálatas 5:1. Para libertad, Cristo nos hizo libres. Pero, ¿libres de qué? Parece que primero, del legalismo. Exactamente. Describen el legalismo como ese esfuerzo, ¿no?, por ganar el favor de Dios o justificarse uno mismo, siguiendo reglas, rituales, leyes, de forma muy estricta. Y las fuentes son muy claras en esto. Ese camino no lleva a la libertad. Al contrario, es una forma de esclavitud espiritual, depender de obras en vez de la gracia. Entendido. O sea, el legalismo es como una trampa, un extremo. ¿Y cuál sería el otro peligro que mencionan? El opuesto. Bueno, el opuesto es caer en lo que llaman libertinaje. Gálatas 5:13 lo advierte. Dice algo como, no usen la libertad como ocasión para la carne. O sea, confundir la libertad que da Cristo con un permiso para ceder a impulsos egoístas, al pecado. Pero los textos insisten, la verdadera libertad cristiana no es licencia para pecar, sino liberación del poder del pecado sobre la persona. Vale. Entonces, ni reglas que asfixian, ni un descontrol total. Y eso nos lleva a la alternativa que proponen, ¿cierto? Así es. La clave, según lo que leemos aquí, está en andar en el Espíritu. Lo dice Gálatas 5:16. Y esto lo presentan como el camino para vivir esa libertad auténtica, la que va más allá de la rigidez legalista y del caos del libertinaje. Y ese andar en el espíritu, ¿cómo se consigue? ¿Es algo que uno simplemente decide hacer y ya está? No exactamente por pura voluntad o esfuerzo humano. Los textos lo conectan con algo más profundo. La necesidad de nacer de nuevo. Hablan de regeneración, esa transformación interna radical que solo Dios puede hacer. Y, fundamental, recibir el Espíritu Santo. Y esto es clave. No se presenta como un premio por portarse bien, sino como un don, un regalo de la gracia de Dios. Se recibe solo por fe en lo que Cristo hizo. Efesios 2 lo recuerda, ¿no? 8 y 9.
Es el Espíritu Santo el que guía, el que capacita, el que transforma desde adentro. Comprendo. Y si es el Espíritu quien guía, ¿cuál es la señal visible? Si no es cumplir reglas al pie de la letra, ¿qué vemos? Claro, la evidencia palpable, argumentan los autores, no es una lista de cosas cumplidas. Es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cualidades no son algo que uno fabrica. Son, digamos, la manifestación natural de esa nueva vida, de la nueva naturaleza que Dios pone en quien es guiado por su Espíritu. Es el carácter de Cristo formándose. Entiendo. Esta idea de una vida transformada desde adentro, guiada por el Espíritu, que se ve en ese fruto. ¿Cómo se aplica en la práctica hoy, según estas fuentes? Ajá. Ahí es donde entra el concepto que llaman cristianismo ágil. Inspirados en Gálatas, proponen un marco para vivir la fe de forma, dicen, relevante y flexible. Se basa como en 3 pilares. Primero, unidad en lo esencial, o sea, en doctrinas clave como la salvación solo por gracia, por fe en Cristo. Segundo, libertad en lo no esencial. Reconocer que puede haber distintas opiniones, prácticas, en temas secundarios, sin romper la unidad. Y tercero, amor en todo, como el pegamento, ¿no? Que debe estar en todas las interacciones y actitudes. Busca un cristianismo enfocado en la relación y la libertad real, no solo en